Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Qué bueno es encontrarnos nuevamente para compartir juntos la reflexión bíblica. Y así como han escuchado en la primera introducción del texto, hoy vamos a comenzar a compartir juntos cada vez que nos encontremos. Y bueno, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy es un día especial donde vamos a compartir juntos más en unos momentos también. Luego de la reflexión vamos a compartir, como es nuestra costumbre, el pan y la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y pensaba cuando estudiaba en estos días sobre esta carta, una carta muy interesante y muy relevante, por cierto, para lo que estamos viviendo hoy y para todos los tiempos, por supuesto. ¿Por qué digo que es especial? Ya que la palabra que quiero compartirles al introducir esta carta en el capítulo 1 también está dirigida, por supuesto, hoy pensaba con los medios virtuales, a todos aquellos que se paran el tiempo para acompañarnos en el vivo y también para aquellos que después lo reproducen en algunos horarios, espero que sea así o no. Bueno, usted examine la palabra, la escucha, la retiene, ¿no? Y toma lo que le parece que es pertinente, relevante y bíblico, por supuesto. Bueno, pero lo que quería decir en otras palabras es que la palabra va dirigida a mis hermanos en la congregación en Villa Gesell y también a mis hermanos aquí en nuestra congregación en la ciudad de Tandil. Así que hoy es una palabra para ambas congregaciones, pero por supuesto en esta era de la virtualidad donde ni sabemos quiénes se pueden estar sumando, siempre mi oración es que el Señor les bendiga, que el Señor les hable a través de su palabra. Y lo que uno comparta, cuando uno comienza a leer toda una carta o a explicarla, a predicarla, enseñarla, siempre uno trata, al menos yo en lo personal digo, ustedes de sus casas en la semana, ¿no? Sigan trabajando el pasaje, la lectura, lo vuelven a leer, releer, porque es tan rica la palabra de Dios que el Señor nos habla de muchísimas maneras. Bueno, si ya han leído el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses, es decir, a modo de información, que esta es la primera carta diríamos, que tenemos de los apóstoles. En este caso, antes que los propios evangelios ya estuvieran dentro o empezaran a circular los propios evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan ha sido el último evangelio que se escribió, ¿no? La carta de Tesalonicenses, esta carta, escrita por el apóstol Pablo, fue la primera carta que circulaba en el primer siglo. Y esta carta, diríamos, tiene su origen, por supuesto, por la labor, el trabajo misionero de Pablo y de su gente, de su equipo. Siempre nos gusta señalar que Pablo, como una persona, como un misionero, un obrero, un cristiano, un discípulo de Jesús, en respuesta al mandato del Señor y el llamado de anunciar la palabra en todo lugar, ¿no? Él fue obediente a ese llamado, no fue rebelde a ese llamado que Dios le hizo. De paso, abro paréntesis, no solamente Dios lo llamó a Pablo, nos ha llamado a todos aquellos que participamos de la fe en Jesucristo. Así como nuestro querido hermano Alberto Fanderud compartió el miércoles pasado allí en Gesell, el tema del sacerdocio de todos los creyentes. Creemos, por supuesto, que cada varón y cada mujer que está en Cristo Jesús, que ha conocido al Señor, es un sacerdote para Dios el Padre, para servir en el lugar donde Dios nos ha ubicado a cada uno de nosotros y permite que le sirvamos. Pero bueno, vayamos entonces sin más rodeos. Esto es simplemente una pequeña introducción, no concretamente a la carta, pero que hace a esta ida y vuelta que pretendo que podamos tener aún en medio de la virtualidad. Por eso que
los comentarios que vos quieras hacer sobre lo que compartamos, si surgen preguntas, querés compartir lo que observás de la palabra, del pasaje que vamos a explicar, podés poner también tus comentarios allí en el Facebook de la Iglesia Unión Centro Tandil, y a los hermanos de Gesell pueden hacer lo mismo en el grupo WhatsApp de UEA Gesell. Así que, bueno, siempre decimos que detrás de una carta apostólica hay un fundamento que tiene que ver con la Iglesia, y para eso tenemos que ver el trasfondo de la carta que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Así que esta primera parte consideramos rápidamente a modo de síntesis lo que ocurre en Hechos capítulo 17. Ya Pablo con sus compañeros habían arribado a Europa por primera vez y evangelizan ciertas ciudades que vos ya conocés si has leído el libro de los Hechos, y a una de las ciudades a las cuales van es Tesalónica. Tesalónica era una gran ciudad enorme, estaba leyendo algunos comentarios respecto a esto, que más o menos una población de alrededor de 300.000 habitantes. Es decir, sería acá en Tandil seremos 160.000 habitantes, es decir, casi duplicaría Tandil. Imagínense si ponemos estas mediciones también respecto a Gesell, qué gran ciudad, una metrópoli impresionante, un lugar principal, ¿no es cierto?, de comercio, de puerto, de donde todo el mundo en aquel tiempo, el Imperio Romano, pasaba por Tesalónica para sus comercios, para la industria, y era un lugar donde, repito, muchísima gente, y evidentemente Pablo, como con una visión misionera de llevar la palabra, de compartir su fe, llegó a ese lugar. Claro, como estrategia, en primer lugar, él va a una sinagoga al ser judío, y allí comparte la palabra, demostrando mediante las escrituras de que Jesús es el Mesías, el que el pueblo Israel estaba esperando. Bueno, lo cierto es que, como ocurre en cada exposición de la palabra, cada vez que uno da testimonio de la fe en Cristo, esto es interesante ver que siempre hay dos resultados. Frente al mensaje de Jesús, frente al Evangelio, cuando uno lo comparte con la gente, hay gente que cree y recibe al Señor, y hay gente que no cree y no recibe al Señor. Lo cierto es, en resumidas cuentas, que cuando Pablo estuvo allí en Tesalónica con su gente, el mensaje de la palabra, el Evangelio de Jesucristo, provocó en los judíos y en la sinagoga alteraciones, alborotos, problemas, y bueno, hubo muchas dificultades, y podemos decir sencillamente que mediante un inicio con mucha persecución en ese lugar, los hermanos nuevos que creyeron en el mensaje terminaron diciéndole a Pablo y a su compañía que se fueran a misionar a otros lugares. Pero la iglesia quedó establecida en esa ciudad tan impresionante como Tesalónica. Esta es la primera parte y ahora continuamos con la segunda. Así que prestemos atención, andá leyendo nuevamente 1 Tesalonicenses capítulo 1 completo.